buenas noches, amada iglesia. El Señor bendiga grandemente en esta noche. Iglesia, buenas noches a todos y a cada uno de nuestros hermanos de la congregación Casa de Oración Pan de Vida y a todos aquellos que están llegando en esta hora a conectarse, a recibir el mensaje que viene de parte de Dios, la predicación de su palabra. Bienvenidos, bienvenidos mis hermanos. Le damos gracias al Señor por habernos dado este tiempo para compartir con ustedes la enseñanza que viene de parte de Dios. Vamos a adorar al Padre en estos momentos para que haya gozo en cada uno de los corazones de mis hermanos y gozo en el corazón del Padre. Amén. Con un corazón dispuesto, dispón tu corazón y dile al Señor que no hay nadie como Él, que tu corazón le pertenece, que Él es el centro de tu vida y que nadie es como Él. Vamos a adorarle. Él
gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar, su voz es como dulce viento, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Así es, Señor. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, de adoración, de intercesión para ti, Señor. Sé que oraciones, oh Dios, llegan con olor fragante delante del trono de tu gracia, Señor. Y antes de comenzar, quiero decirte, amada iglesia, que puedes dejar tus peticiones por ese medio. Ahí ves anotando tus peticiones y para al final orar por ellas. Y demos acción de gracias por aquellos 2 varones que veníamos orando por COVID, pero ya hoy están en sus casas. Entonces damos gloria al Señor por la respuesta a nuestras oraciones. Hace unos miércoles atrás, creo que hace como un mes, estuve predicándoles de aquel que siembra discordia. Vamos a Proverbios 6. Dice la palabra en el versículo 16 de Proverbios 6, dice: 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hoy vamos a hablar de el testigo falso, el que habla mentiras. Ese que está en el versículo 19, el testigo falso, ese que el Señor aborrece. Pero quiero decirte, amada iglesia, que el testigo falso también siembra discordia y además de eso, además de sembrar discordia, enciende fuegos en vez de apagar. Pero antes de comenzar, o mejor dicho, para poder comenzar, vamos a iniciar con saber qué es un testigo. Es un mártir. Pastora, ¿cómo así? Sí, la traducción es mártir. ¿Por qué? Usted lo va a ir entendiendo a medida que vayamos desarrollando la palabra. Se llama testigo a una persona que puede certificar o certifica aquello que ha visto y que ha oído. Ese es un testigo, que puede dar fe de lo que ha visto y de lo que ha escuchado. Un testigo es aquel que puede informar sobre unos sucesos determinados en los que han participado, sobre algunas personas o sobre algunos hechos. Él estuvo ahí y él puede dar fe de que eso ocurrió tal cual es. Entonces es capaz de dar cuenta verbalmente de lo que sabe por haberlo visto y haberlo escuchado. Deposita una gran confianza, ya que la palabra de ese testigo se convierte en una verdad. O sea, el testigo
es una persona confiable. Sin testigos declarantes no puede haber una sentencia penal. Yo no sé, mi esposo que es abogado, si no hay un testigo, ¿puede haber sentencia penal? En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos se necesitan testigos. Sí. En la mayoría de los casos se necesitan testigos. Así ocurre en la ley judía. Se necesitaba el testimonio de 2 o 3 personas para ejecutar sentencia o pena de muerte. Si, por ejemplo, una mujer era cogida en adulterio, pero su esposo o una persona no la cogía en flagrancia, necesitaban 2 o 3 testigos para poderla apedrear y matarla. Los testimonios debían ser coincidentes entre ellos. Entonces quiero que me acompañe a Deuteronomio 19. Padre, y voy a orar, espero que esta palabra, Señor, llegue al corazón de mis hermanos, al corazón de toda persona que vea esta transmisión, Dios, y que tú nos hagas mejores personas, que aquellos errores que podamos haber cometido, Señor, seas tú guiándonos y que esta palabra quede ahí sembrada en el corazón y sea alerta para nosotros cuando nos sentemos a ser testigos falsos, Señor. Vamos a Deuteronomio, capítulo 19. Versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hasta ahí vamos claros, eso se los acabé de explicar. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. A los jueces le inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de medio de ti. Tremenda palabra. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entonces yo puedo ver que el Señor ve al testigo falso como un ser malo. Y no le compadecerás por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Damos gracias al Señor por la llegada de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a darnos gracia. Amén. Y vemos cómo era la ley estricta con ese testigo falso. Si se levantaba un testigo falso y era cogido en su mentira, él tenía que pagar con su vida y pagar con el mal que quería hacerle a su hermano. No estoy hablando de otro pueblo, estoy hablando del pueblo de Dios.
Vamos a Proverbios 24. Proverbios 24. Versículo 28. Proverbios 24, versículo 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. Santo Señor. El testigo no solo aporta información, sino elementos de juicio que pueden salvar o condenar a la persona inculpada. Algo me explicaba así Jorge el mediodía que yo le comentaba lo que Dios me había mostrado. Prácticamente el testigo tiene en sus manos la vida de esa persona en esa época, y aún el ganar o perder ese juicio, ¿verdad? Así es. Quiero decirles algo, mis hermanos, que el testimonio tiene una fuente de componente moral, especialmente grave en la mayoría de los casos, porque compromete la verdad y la justicia. Aún en Estados Unidos yo creo que los testigos tienen que jurar sobre la Biblia, que están diciendo la verdad. Antes de interrogar al testigo, se le conjuraba a decir la verdad, lo que les estoy diciendo. Jura por Dios decir la verdad. Y si yo juro por Dios y eso es falso, estoy tomando el nombre del Señor en vano. Y si ese testigo se quedaba encubriendo algo, quedaba con la carga de su pecado. Ahora vamos a Levítico 5. Hoy vamos a ver bastantica Biblia. Levítico capítulo 5. Levítico 5, versículo. Dice la palabra del Señor: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Voy a volverlo a leer. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Muchas veces, mis amados hermanos, aceptamos la injusticia contra nuestro hermano por no meternos en problemas y callamos la verdad. Conocí de cerca la historia de una sierva de Dios que ella me cuenta que tenía una pareja de amigos muy cercanos, y de hecho dice que todavía son amigos, pero se formó un problema en la iglesia y ellos sabían la verdad de lo que se había levantado en contra de esa sierva, y prefirieron quedarse calladitos para no tener problemas. Y ella me cuenta que le pregunta al Señor, ¿qué pasó? Si ellos sabían, ellos eran de mi corazón, sabía cuál era la verdad. Y el Señor le habló claro y le dice, el Señor, aceptaron la injusticia sobre ti. Cuando eso tampoco yo entendía mucho lo que ella me estaba comentando. Pero es tremendo llevar esa carga de injusticia sobre nuestras espaldas. Es más, mi amado hermano, te digo algo, que el Señor en el monte Sinaí, cuando le entrega a Moisés
las leyes, los 10 mandamientos, en Éxodo 20 habla de esto. Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y muchas veces nosotros sabemos que están hablando contra nuestro hermano una cosa que es falsa y preferimos callar, pero prestamos oído, pero preferimos callar ante la injusticia que se está cometiendo con ese hermano. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso. Dice que con el impío. Entonces, con mucha más razón, porque si somos cristianos, vamos a aceptar el falso testimonio para se unen para testificar en contra del hermano, para destruirlo. En la antigüedad, el testigo falso era condenado a pagar la pena que quería infligir a la persona injustamente condenada. Lo vimos ahorita en Deuteronomio 19 cuando les hablé sobre las leyes de los testigos. Pero Proverbios 19, vamos a proveer al libro de Proverbios, Proverbios 19, versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo. El testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentiras perecerá. Aún la palabra del Señor dice que no hay cosa oculta debajo del sol que no haya de ser manifiesta. Tarde o temprano la verdad se sabe. Pues este es realmente un impío, el que acepta ser testigo falso y hablar en contra de su hermano, de su prójimo, del mismo pueblo, hablando falsedad, pasa a ser un impío. Porque busca, escuche bien esto, iglesia, porque busca la ruina del justo, la destrucción del justo, de ese hombre que no le han hallado pecado y están hablando falsedad en contra de él. Vamos al Salmos 37. Salmos 37. Versículos del 32 al 33. Salmos 37. Dice la palabra del Señor: acecha al impío al justo y procura matarlo. Para eso es que se reúnen los testigos falsos, para destruir al hermano, para destruir ministerios, para destruir la reputación del hermano. Pero dice el versículo 33, no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen, porque poderoso es Dios. Amén. Acompáñenme a Jeremías y vamos a ver otro ejemplo de lo que le pasó al profeta Jeremías. Jeremías 18, versículo 18.
Dice conspiración, mire, conspiración del pueblo y la oración de Jeremías. Versículo 18 dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Habían conspirado contra el profeta Jeremías. El pueblo se había puesto de acuerdo para no escuchar a Jeremías. Se maquinó una conspiración. El capítulo 20, versículo 10. Porque, dice Jeremías, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevalezcamos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Cuando nuestros amigos, entre comillas, cuando el testigo falso también, porque es que el testigo se presta, pero hay alguien que maquina y espera ver nuestra caída, porque espera ver la caída del justo. Eso hace el testigo falso. Se presta para una conspiración. Los testigos tienen en sus manos la libertad o la condena de una persona a la cual se está enjuiciando. En el Nuevo Testamento se le da un sentido de mártir. ¿Por qué? Porque el mártir es el que pone su vida como garante de su testimonio, así como la pusieron los apóstoles, que murieron por la obra de Cristo y testificaban hasta lo último de la tierra que lo que habían visto en Cristo era verdad. Ojo, si nosotros somos testigos de Cristo, del poder de Dios, también sufriremos esas persecuciones que sufrieron los apóstoles. Y sufriremos también con ellas las consecuencias. Ser testigos de Cristo es poner mi vida a Él, con todas las consecuencias que esto implica. Con todo, vamos a ser perseguidos, se van a levantar testigos falsos, van a hablar de nosotros, que lo mismo que padeció Cristo, lo vamos a padecer nosotros. Dice 2 de Timoteo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir en Cristo padecerán persecución. Así que no le extraña, amado. No le extrañe que a usted se le van a levantar testigos falsos. No le extrañe que a usted le van a perseguir. No le extrañe eso. Pero resulta que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Dios dijo y Dios hará. Dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. El mismo salmista David, en el Salmo 27, versículo 12, Salmo 27, versículo 12, dijo, porque se han levantado contra mí. Dice el versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. El testigo falso, el que se presta para hablar mal de ti y decir yo vi, yo oí,
e inventan. Es tu enemigo. Porque se han levantado, no me entregas a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Si usted cree que ese testigo falso es muy buena gente, ojo, ojo con eso. Entonces, mi pregunta es, iglesia, ¿se han levantado contra ti testigos falsos? ¿Y qué motiva? ¿Qué motiva al testigo falso? El testigo falso lo motiva la ruina del justo y se levanta para destruir. Él lo único que quiere hacer es destruir al justo, por envidia o por codicia, porque yo creo que no tiene otros motivos más. Pero acompáñeme a un caso real. Vamos a Mateo, capítulo 26. Mateo 26, del versículo 59 al 61. Dice la palabra del Señor: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. No se levantó cualquiera. Se levantaron autoridades para entregar al Señor Jesús. Y no lo hallaron, porque aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Dice la palabra, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mire, ante eso, ante poner al Padre para que Él dijera la verdad, Cristo dijo la verdad. Y mire lo que les contestó el Señor Jesús: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte, hay que matarlo, hay que acabar con él. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. Y se burlaban porque le decían en el versículo 68: profetízanos, Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Tentando al Señor. Y así se levantan testigos falsos para destruir ministerios en la iglesia, para destruir al hermano en la iglesia. Buscaron testigos falsos. Lo acusaban de que enseñaba una falsa doctrina y de blasfemia. Buscaban pruebas y no la hallaban. Cada vez que contra ti no encuentran pruebas, se va a levantar el testigo falso para destruirte con su lengua.
Es la única manera que puede asesinar con la lengua. Y si Dios se lo permite. Pruebas para procesarlo y sentenciarlo. Eso hicieron con Jesús. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Han hablado mentiras de ti? ¿Han querido sentenciarte? ¿Han tergiversado tus palabras? Porque esto le pasó a Jesús. Mire que se levantó un testigo falso diciendo, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y tal cosa no fue así. Ahora veremos por qué. ¿Han cazado palabras en tu boca para ir y decir delante de las autoridades cosas? Sí, a mí me ha pasado. ¿Han murmurado en tu contra para destruir tu testimonio? Claro que sí. ¿Te hacen preguntas para hacerte caer, así como le hacían a Cristo? Los que se decían amigos tuyos se complacieron en la injusticia que se cometió contigo. Te estoy hablando de lo que le pasó a Cristo. Pero todos los que somos siervos de Dios vamos a pasar por esa historia. Te profirieron juicio y sentencia en tu contra miles de veces. ¿Te ha entregado un amigo? ¿Y cómo duele? ¿Te entregó para que te destruyeran y verte caer? Sí. Fueron delante de las autoridades a acusarte. Por eso, mi amado hermano, cuando vaya su hijo a poner quejas, que es normal, en contra de su hermanito, usted enséñele, pare, porque es que eso se aprende de casa. Enseñe a su hijo a ser pacificador. Han comenzado a difamarte y cuando te das cuenta hay muchos testigos falsos diciendo, sí, yo la escuché hablar. Estos se ponen de acuerdo para hacer parecer verdad y cosa que no existe, pero acomodan la verdad para sacar provecho. Igual que le pasó al Señor Jesús. Mire que hablaba, yo les decía ahorita, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y eso está en Juan, cuando Jesús lo habló, está en Juan 2:19. Pero aquí se refería al templo viviente, que somos nosotros. Dice, y la palabra que usó el Señor dice, y resucitaré. Pero ellos lo citan como si hubiera dicho reedificaré. Y hay una gran diferencia entre resucitaré y reedificaré, la cual cuadra mejor el reedificar con una construcción material. Entonces tergiversan las palabras para cumplir su propósito y ver caer al justo. Pero ante todas esas acusaciones, Cristo cayó. Así como debemos hacer tú y yo. En un momento determinado, el Señor sacará a la luz todo lo que está oculto y todas las maquinaciones caerán delante de Él, porque Él es verdad. ¿Sabes? Hay que hacer lo que hizo Cristo. ¿Sabes?
Horrenda cosa, vuelvo y te lo repito, es caer en manos de un Dios vivo. Recuerda algo, mi amado hermano, que fue el mismo Sanedrín quien planeó la muerte de Cristo buscando testigos falsos. O sea, se te va a levantar el mismo pueblo, tus mismos hermanos, para hablar mal de ti y testificar en contra tuyo. Y Satanás no ha cambiado su manera de operar. Todavía sigue operando de la misma manera. Los mismos hermanos se prestan para dar muerte a otro hermano. Y no te hablo de muerte física, para destruir ministerio, para destruir reputación, para destruir el testimonio, el buen nombre de su hermano. Y se prestan como testigos falsos, hablando maldad para destruir. Otros se quedan callados, complaciéndose en la injusticia. No había pruebas de su mal testimonio. Entonces solo quedaba buscar testigos falsos contra Jesús. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No prestes testimonio falso en contra de tu hermano. Revisa si en tu corazón hay envidia. Revisa si en tu corazón hay codicia. Recuerda que tu hermano tiene el mismo papá tuyo. Él no es huérfano. Consecuencias de prestarte como testigo falso. Primera consecuencia. Estás profanando el nombre de Dios. Estás profanando el nombre de Dios. Vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Voy a volverlo a leer. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Porque si nos decimos cristianos, la sangre de Cristo que nos cubre, nos identifica. Pero si yo me presto como un testigo falso, estoy profanando el nombre del Dios que yo represento. Segundo, estás tomando el nombre del Señor en vano. Vamos a Éxodo 20. Les cuento que se me pasó escribir exactamente la cita bíblica de que habla de no jurarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. Así que si la tienen, me dicen. Después se las digo porque se me olvidó. Sé que está en Éxodo 20, pero se me olvidó colocar el versículo. Tercero, estás atentando contra tu prójimo. Dice el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y la anterior es no tomar, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 7, versículo 16.
Tú no puedes hablar mal contra tu prójimo, no puedes decir que eso es verdad o levantar una mentira, un falso testimonio. ¿Sabes por qué? Porque es que es tu hermano, es hijo de tu padre. Mateo 19, 18. Vamos a Mateo 19, 18. Dice la palabra del Señor. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Estaba el Señor hablando de los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Porque algunos me podrán decir, pastor, es que eso fue en el Antiguo Testamento, pero aquí te estoy mostrando que de la boca del Señor Jesús salió eso. No dirás falso testimonio, no hablarás falsedad contra tu hermano para ganar prebenda delante de tu autoridad. No lo hagas, porque el Señor lo aborrece. Y volvemos, la cuarta cosa sería, el testigo falso respira crueldad, como lo vimos en el Salmo 27. Es malo. Quinto, te unes a Satanás. Te haces parte, mentiroso, con el reino de las tinieblas cuando hablas contra tu hermano, siendo un testigo falso. Proverbios 12, 17. Proverbios 12, 17. ¿Qué dice Proverbios 12, 17? Dice la palabra del Señor, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Y el testigo mentiroso, el padre de la mentira, es Satanás. Y el padre de la verdad es el Señor. Sexto, el testigo falso se burla de la justicia y se burla de Dios. Proverbios 19, versículo 28. Proverbios 19, 28. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá iniquidad. Cree que se burla de la justicia de Dios. Séptimo, el testigo falso no quedará sin castigo. Volvemos, ya lo leímos, 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Hay un dicho en el mundo que dice que la mentira no tiene piernas para correr. Por eso se las cogen enseguida. El testigo falso, escuche esto, si usted no se arrepiente y hemos en un momento determinado hemos sido testigos falsos, arderemos en el fuego eterno. Tengo que decirlo tal cual, no sé si me llamarán legalista, pero eso lo dice Zacarías, capítulo 5. Vamos a Zacarías. Zacarías 5. Zacarías 5, versículos del 3 al 4. Escucha bien, iglesia. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón,
y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y con sus piedras. ¿Y sabe qué le pasa al testigo falso? Se vuelve soberbio. Se vuelve soberbio, se para en su verdad y se cree su mentira y no reconoce que ha hablado mal para destruir a su hermano. Vamos a Mateo 27. Esto es tremendo, amado. Mateo 27, versículo 25. Estaban sentenciando a muerte a Jesús. Dice el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo, miren, por dos testigos falsos, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque le decían a Pilato, crucifícalo, muerte, muerte a él. Prefirieron que la sangre de ese hombre inocente cayera sobre ellos y sus generaciones antes de reconocer que se habían equivocado. Usted sabe las consecuencias de que la sangre inocente caiga sobre usted por ser un testigo falso. Y ellos, miren lo que hablan, pero no sabían que ese sacrificio, todo lo que implicaba esa sangre, ese sacrificio que iba a ocurrir. Y les digo, amados hermanos, ese sacrificio te lavó a ti, pero también me lavó a mí. Recuerda siempre eso. Te lavó a ti, pero también lavó a tu hermano. El mismo sacrificio y la misma sangre. No acepte, mi amado hermano, no acepte eso en su vida. No acepte eso en su casa. No acepte eso entre sus hijos, que hablen mentira el uno contra el otro. No acepte eso entre hermanos, entre los hermanos en Cristo. Guarde la familia de Cristo. No acepte destruir a su hermano en Cristo hablando mentiras. Vamos a orar. Iglesia, vamos a orar por cada una de las peticiones que nos... Pero vamos a orar por los que, por arrepentimiento. Vamos a orar por arrepentimiento si nos hemos prestado para ser testigos falsos contra el hermano. Señor, y coloco Pan de Vida, una congregación hermosa, Señor, que tú has preparado. Te pido, Jehová de los ejércitos, y vamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, para que tú, oh Dios, perdones nuestras faltas, Señor. No queremos ser como impíos, Señor. Señor, pecado en contra del hermano, si hemos levantado falso testimonio, yo te pido, Señor, que nos perdones, que tú seas, Señor, oh Dios, sanando nuestro corazón. Examina mi corazón, Señor, y ve si hay en él, oh Dios, maldad. Porque el que se presta para ser testigo falso tiene en su Dios, y queremos tener un corazón bondadoso como el tuyo, un corazón pacificador como el tuyo, un corazón humilde como el tuyo, un corazón justo como el tuyo, Señor. Conforme a tu imagen y semejanza, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Iglesia, vamos a orar, vamos a interceder por las peticiones que nos han hecho llegar. Hoy queremos darle gracias al Señor porque está respondiendo cada una de estas peticiones
de oración que estamos haciendo por su pueblo, por los necesitados, por los enfermos. Hemos recibido testimonio y hoy han sido dados de alta de ese en que se encontraba para el Señor. Amén. Amén. Aquí una petición de sanidad por la familia Castro Jiménez. Señor, gracias te damos, Señor, por esta familia Castro Jiménez. Con tu Espíritu Santo, Señor, con tu unción, levántalos. Pero hoy le decimos a la familia Castro en el nombre de Cristo que son sanos y se levantan aquellos enfermos de su cama. En el nombre de Jesús, dándole gracias al Señor porque han recibido sanidad del Padre. En el nombre de Jesús son sanos. Aquí una petición general solicitando la salud y enfermos de la familia que conforman la iglesia Casa de Oración Pan de Vida. Señor, tú conoces cada uno de nuestros hermanos, conoces sus corazones, Dios, de todo aquel que se congrega allí, Señor, buscándote a ti. Pero hoy oramos para interceder para que ninguno de ellos, mi Dios amado, sea causando tipo de males en la sociedad. Los niños, los jóvenes, las familias, los caballeros, las damas que se congregan en tu iglesia, Casa de Oración, Señor. Colócalos a ellos, pero delante de ellos coloca un escudo, Señor, para que tú los guardes. Colócalos en un lugar sano, Dios. Guárdalos de toda contaminación del aire, de toda contaminación de que las personas lleven, Dios. Que seas tú allí apartándolos, cuidándolos, Señor. Te lo pedimos, de que ninguno de ellos sea contaminado, mi Dios. Pero te pido por todos aquellos que piden oración porque tienen un padecimiento hoy, Señor, sé tú sanándolos y dale nuevas fuerzas y levántalos, Padre, sanos. Amén. Bendecimos la congregación de Pan de Vida y declaramos sanidad sobre todas las familias. Señor. En el nombre de Jesús. Dios trae sanidad, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor. Hay una petición por los presos y por los presos. Señor, gracias te damos. Han cometido errores, pero también allí hay muchos inocentes. Así es, Otros que han sido acusados injustamente, pero Señor, solamente tú lo sabes. Así es, Te pido, Señor, que le hagas justicia a cada uno de ellos, pero también te pido que tú, Señor, los sanes de toda contaminación. En ese lugar hay enfermos, hay todo tipo de enfermedades contagiosas, mi Dios. Te pido que, Señor, todos esos virus, todas esas bacterias, todos esos microbios que se encuentran allí, mi Dios, que contaminan los cuerpos de todos los presos, ahora en el nombre de Jesús se secan. Así es, Padre, y ellos son libres, son sanos. Padre, en el nombre de Jesús, acorta los días de su estadía en ese lugar, mi Dios. Padre, gracias te doy, dale nuevas fuerzas. Dale, Padre, una nueva oportunidad, mi Dios, para que se restauren de los errores que hayan cometido, Dios, y que se arrepientan genuinamente de los pecados que han cometido allí. Padre, los bendigo a cada uno de esos presos, esos retenidos que están en ese lugar. Muchos no han sido condenados. Señor, los bendigo en el nombre de Cristo. Aquí hay una petición por el presidente. Señor, colocamos al presidente en tus manos. Señor, en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú dándole sabiduría para que tome muy buenas decisiones, Señor, que no las tome a la ligera, que no las tome por presión de las circunstancias financieras que está viviendo el país y el mundo, Dios. Sé tú, Señor, dándole unos buenos asesores que estén en su entorno, Dios, para que las decisiones que tomen sean las mejores para Colombia. Bendecimos al presidente Duque y todo su cuerpo administrativo y bendecimos a Colombia, Dios, Padre, que está en estos momentos bajo su autoridad. En el nombre de Jesús,
Señor, acorta los días que pase este mal momento, Dios. Pero también te pido que reactives, mi Dios amado, la riqueza, la minería, la explotación ganadera, la agricultura, la pesquera, Dios, la industrial, abriendo oportunidades nuevas. Restaura todos aquellos negocios que hoy están quebrados, Señor. Señor, y también bendecimos en el nombre de Jesús la economía de Colombia, que será restaurada, Señor, porque tú, Padre, estás ahí. Tú quieres lo mejor para Colombia, lo mejor para tu pueblo. Bendigo al país en el nombre de Cristo. Hay una petición por salud por la señora Carmen Mercado. Señor, gracias te damos por Carmen Mercado, Dios. Está quebrantada de salud, Señor, y es una persona de la tercera edad. Carmen, en el nombre de Cristo, declaramos sobre tu vida su sanidad. Señor, pasa tu mano de sanación por su cuerpo y levántala de esa cama de enfermo, Dios. Dale fortaleza, dale fuerzas nuevas, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre, escucharemos la confesión, en la buena noticia de que Carmen ha sido sana por el poder de Dios que la levantó de esa cama de enfermo. Los médicos que hayan dicho que en su cuerpo es imposible sanarlo humanamente, pero el Señor lo puede hacer de nuevo. Nuestro Cristo, nuestro Dios vivo, puede hacerlo de nuevo, hacer prodigios y milagros. Y en la vida de Carmen Mercado, hoy se ha hecho un milagro de sanación en su cuerpo. Te bendecimos, Carmen, en el nombre de Cristo. Salud por la señora Marta González. Señor, colocamos a la señora Marta González en tus manos, Dios. Señora, hemos recibido muchas peticiones por enfermos, Señor, para interceder, para que sean sanos, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú allí, Padre, que todo lo ves, que todo lo sabes, Señor. Padre, que visites a esta señora Marta González, Señor, y la levantes, la sanes, le des un abrazo de sanidad, que sienta tu presencia, que sienta que no está sola, que sienta, mi Dios amado, ella que ha sido sana. Marta, levántate de esa cama de enfermo, en el nombre de Cristo, eres sana. Hay una petición por la salud de Farid Taís. Está en cuidado crítico por COVID. Señor, has levantado mucho, has escuchado la oración de tu pueblo, Dios. Hoy colocamos a Farid Taís en tus manos. Señor, te pedimos que tú hagas un milagro, Dios. Levántala de esa cama de enfermo, de ese lugar crítico en que se encuentra, en esos respiradores, mi Dios. Fortalece sus pulmones, mi Dios. En el nombre de Jesús, sus pulmones son sanos, sus células son nuevas en el nombre de Cristo. Padre, y ese virus, COVID, se seca en su cuerpo en el nombre de Jesús. El COVID se seca en su cuerpo en el nombre de Cristo. Eres sana, Farid Taís, en el nombre de Jesús. Padre, escucharemos muy pronto el testimonio como el que escuchamos esta semana de otros que estaban en igual de condiciones y que el Señor sanó. Así te levantarás, Farid, en el nombre de Jesús, dando testimonio del poder de Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo y el Señor derrame sanidad en tu cuerpo. Por los jóvenes de Pan de Vida, que Dios piedra de tropiezo, que les envíe a Dios. Señor, Padre, lo primero que le pido al Padre es que le cambie las amistades, que le coloque jóvenes temerosos de Dios, jóvenes con buen testimonio en la iglesia. Señor, aparte de los malos consejeros, de los malos ejemplos, Señor, fortalece, Padre, su comunión contigo, mi Dios. Levántalos. Están distraídos por las luces del mundo, Señor.
Pero hoy te pido que tú les hables a cada uno de ellos. Padre. Háblales con tu palabra. Padre, coloque con el poder de tu Espíritu Santo el querer escuchar tus mensajes, el querer leer tu palabra, el querer escuchar el testimonio de otros jóvenes que se han convertido a ti, mi Dios, y que han pagado un precio, en el ministerio que tú le has dado, Señor. Padre, pero también te pido que ni uno de ellos se pierda. Tráelos a tu redil, mi Dios. Tráelos a aquellos que están en sus pecados, Señor. Colócales arrepentimiento en su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que se arrepientan delante de ti y que pidan perdón por sus pecados. Padre, los bendigo, Padre, y te pido la conversión de cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo. Bueno, hay una petición de nuestra hermana Majo Riasco, pidiendo por la salud de su familia. Protección. Señor, gracias te doy por nuestra hermana, Dios. Tú conoces a esta joven. Padre, dedicada al servicio a ti, Señor, buscándote siempre en oración, guardándose, Señor, para ti, mi Dios, separándose del pecado del mundo. Señor, hoy te pido que tú escuches la oración de Majo, Dios, pero también nosotros intercedemos delante de ti y pidiendo una protección especial para su familia. Guárdalos del COVID, guárdalos, Señor, de toda enfermedad que afecte sus pulmones, mi Dios, que afecte su salud. Pero también te pido para sus padres largura de días, en el nombre de Jesús, como poderoso gigante, protegiéndolos, guardándolos de esta pandemia, Dios. Señor, paséate en su hogar, en su casa, en el nombre de Jesús. Tu ángel también acampa en ese lugar guardándolas, a todos ellos, guardando su salud, Dios, no permitiendo, Padre, que la enfermedad los afecte. Declaramos sanidad, declaramos libertad en el nombre de Jesús en la familia de Majo Riasco. Padre, nos despedimos en esta noche, gozoso porque hemos recibido testimonios de la sanación que tú has hecho de nuestros hermanos. 2 hermanos tenían COVID y tú los sanaste, mi Dios. Se han levantado de esa cama de enfermo y te dan gracias a ti, mi Dios. Iglesia, los bendigo y a todo aquel que se había conectado a este servicio de la predicación de la palabra y de oración, los bendigo en el nombre de Jesús.